El tabaquismo, la falta de ejercicio físico, tener la presión arterial alta, tener antecedentes familiares de algún infarto del miocardio o enfermedades coronarias, son factores de riesgos. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Cómo prevenirlos? ¿Y qué importante es tenerlo en cuenta a la hora de programar un entrenamiento? Soy Cristian Buema, profesor de Educación Física, docente de FHI, y hoy te voy a comentar sobre los factores de riesgo. Todas las entidades de salud, como el Colegio Americano de Medicina, entre otras, siempre nos habla de la importancia de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Qué quieren decir? Es un factor que genera o predispone un riesgo a tener un problema cardíaco. Lo podemos evitar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? A saber, el tabaquismo es uno. Es decir, si la persona fuma o no fuma, o inclusive si uno comparte mucho tiempo un hábitat en personas que fuman, también es considerado como un fumador pasivo, ¿no? La hipertensión arterial, más de 140 milímetros de mercurio, la sistólica, y 90 milímetros de mercurio, la diastólica, es considerado también un factor de riesgo, una hipertensión, por supuesto tomada durante una semana, ¿no? Ya establecida. La obesidad es otro factor de riesgo importante, más de 30 en el índice de masa corporal, o tomando la circunferencia de la cintura, más de 102 centímetros en el hombre y más de 88 centímetros en la mujer. Es un factor de riesgo a tener en cuenta. La hipocinesia o los estilos de vida que llevan una falta de movimiento mínimo de umbral que genere cambios en la persona es también considerado un factor de riesgo. La prediabetes, llamada por los médicos, o hablaríamos hoy como una especie de diabetes tipo 2, donde la persona tenga en ayuno más de 100 miligramos por decilitro, o luego de una prueba de tolerancia a la glucosa, se le da glucosa oral a la persona, se espera 2 horas y luego se vuelve a medir más allá de 140 miligramos por decilitro, es considerado también un factor de riesgo y por supuesto para ser tratado por el médico, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgos hay que no solo evitarlos, sino también en un programa de entrenamiento el entrenador debe hacer un cuestionario para poder detectar todos estos factores de riesgo, ¿sí? La edad, que me estaba olvidando, más de 55 en la mujer y más de 45 en el hombre, también es un factor de riesgo. Entonces, cuando usted hace una entrevista inicial, que se conoce como una anamnesis, el estilo de vida, los medicamentos, además, usted pregunta por enfermedades y trata de recolectar todos estos factores de riesgo. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, un hombre tiene 60 años, es decir, ya tiene un factor, además fuma, además es hipertenso y tiene una circunferencia, tiene 4 factores de riesgo. Entonces, ¿qué llamaríamos a esa persona? Una persona con riesgo moderado. ¿Y por qué riesgo moderado y por qué es importante los factores? Porque a partir del riesgo que tenga la persona, uno puede derivar o no al médico. ¿Cuándo se derivaría al médico? Y como entrenador necesitaríamos el apto médico para poder entrenar a un cliente que no tenga, por supuesto, un factor de enfermedad ya concreto. Si la persona tiene diabetes tipo 1 y además tiene sobrepeso, necesitamos, aunque tenga un solo factor, necesitamos el apto médico. ¿Por qué? Porque ya tiene una patología o alteración metabólica concreta diagnosticada por el médico. Entonces, cuando haya una enfermedad concreta, directamente se considera como una persona de riesgo alto. Necesitamos el apto médico. Si una persona tiene más de 2 factores y es asintomática, se la considera como una persona de riesgo mediano. O si no tiene un solo factor y es asintomática, de bajo riesgo, que no tendría ningún problema para entrenar. Entonces, con el ejercicio podemos modificar todo esto, claro que sí. La obesidad la podemos trabajar con el ejercicio, la hipertensión con el ejercicio, la diabetes con el ejercicio, por supuesto el cambio de hábito de vida que va a generar que todos esos factores de riesgo disminuyan, y por supuesto el tabaquismo, tratar de buscar que la persona poco a poco deje de fumar. Entonces es importante tener los factores de riesgo, y también es muy importante saber si la persona ya tiene una patología y cumple con 2 o más factores de riesgo, para tener nuestro respaldo, el apto médico. El médico dará el apto si la persona puede o no trabajar, y el médico es quien derivará
a una prueba de esfuerzo o lo derivará al cardiólogo a la persona. Entonces es muy importante como entrenadores que tengan en cuenta estos conceptos. Si quieres aprender más sobre factores de riesgo, sobre entrenamiento para la salud, sobre entrenamiento para las poblaciones especiales, dirígete a www.fhinstitute.com y ahí en nuestro diplomado de entrenador personal, en el módulo de poblaciones especiales, explicamos en detalle la importancia de los factores de riesgo cardiovasculares, cómo prevenirlos y cuándo darse cuenta cuando la persona es de alto, medio o bajo riesgo. Muchísimas gracias. Para aprender a entrenar de verdad, entra en fhinstitute.com, donde encontrarás los mejores cursos de fitness online. FHI.